Hola, hola, bienvenidos a este espacio de domingo de salud mental. Hoy el tema está muy, muy, muy interesante. Hoy hablaremos de cómo conocerte a ti mismo. Eh, Les voy inclusive a fijar el comentario de lo que vamos a hablar hoy aquí en los comentarios para que ustedes puedan, las personas que vayan ingresando, sepan de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio. Agradezco un montón las personas que ya con frecuencia se están conectando. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conocerte a ti mismo. Les voy a entregar algunas pautas desde la psicología, desde la sociología y desde la filosofía, como todo lo que compete estas ciencias sociales, acerca de cuál es la herramienta correcta y cómo hacer para conocernos a nosotros mismos. Tendremos en cuenta como pautas muy claras. Daré los últimos 15-20 minutos para resolver preguntas, algunas preguntas de ustedes. Entonces realmente lo interesante de este en vivo es que se queden, que lo escuchen, que lo observen, que tengan agenda en mano y que si quiere tome apuntes de lo que logre hoy encontrar, de lo que logren hoy determinar, porque realmente el en vivo de hoy está bien, bien interesante. Siempre me gusta dar los primeros 5 minutos para que ustedes se acomoden, busquen un espacio cómodo, busquen un espacio como agradable, se siente, las personas se terminen de conectar y bueno, poder empezar en contexto con el tema que nos trajo hoy aquí. Como les digo, el tema que hoy nos trae es el cómo conocernos a nosotros mismos, realmente cuál es la forma de hacerlo, cómo dice la psicología que podemos empezar en ese camino, entendiendo que si nos conocemos, entonces podemos alcanzar seguridad, podemos alcanzar independencia y podemos además también superación, ¿cierto? Sentir como esa sensación de que nunca se está estancado en el mismo lugar, sino que realmente nos logramos superar o logramos avanzar. Agradecería un montón que me dejen sus preguntas en el cajón de preguntas y yo al finalizar el en vivo de hoy voy a estar resolviendo esas preguntas en vivo, interactuando con ustedes. Entonces dejen sus preguntas en el cajoncito, que ahí las voy a estar, desde ahí las voy a estar sacando y resolviendo. Ok, hoy quiero comenzar con este tema, primero hablando de la importancia que es conocernos a nosotros mismos. La pregunta es, lo que vamos a resolver es, quiero saber cómo conocerme a mí misma o cómo conocernos a sí mismos o cómo conocerme a mí mismo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino realmente correcto para nosotros poder alcanzar esa experiencia de emprender el viaje, de conocernos y cómo saber que realmente nos estamos conociendo a nosotros mismos? Y para empezar a resolver eso, quiero comenzar hablándoles de algo muy importante y citando a un filósofo, uno de mis favoritos, Kant. Habla acerca del asunto de conocernos a nosotros mismos y dice que conocerse a sí mismo es el primer mandamiento, es como el primer mandamiento respecto a los deberes que tiene el ser humano en la vida. O sea, dice que es lo primero que debemos hacer antes de que cualquier cosa, como misión de ser humano. Y que es realmente lo primero que debemos saber para alcanzar sabiduría humana, ¿sí? Entonces, conocernos a nosotros mismos se vuelve el primer mandamiento para poder ser un ser humano sabio. Es lo primero que debemos hacer para poder alcanzar sabiduría humana, ¿ok? Eso lo dice Kant y lo pone como un primer mandamiento, o sea, lo pone como supremamente importante.
Luego también aparece Foucault, otro filósofo, y nos habla y muy puntual de esto, y para hablarles de lo que y para hablarles de cómo conocernos a nosotros mismos, les quiero citar a Foucault con algo textual, porque quiero que entiendan la importancia de lo que vamos a hablar hoy antes que nada. Foucault dice: la inquietud por sí mismo va a considerarse como el momento del primer despertar. Ojo, va a considerarse el momento como el primer despertar. Y se va a considerar como el momento de abrir los ojos. Ojo con esto. Salimos del sueño y tenemos acceso a la primera luz. Y esto lo dice Foucault, y quiero que entiendan la importancia. Cito Foucault, lo acabo de decir tal cual lo expresa Foucault, porque realmente si no nos damos a la misión de conocernos, es probable que vivamos en un constante sueño, en una alteración de la realidad, en una idea de realidad realmente poco sana, ¿sí? Porque no es nada real, es más bien ficticio. Y entonces conocernos a nosotros mismos se vuelve el acceso a la primera luz y poder empezar a apreciar esa realidad, ¿sí? Entonces mire que con esta cita de Kant y de Foucault lo que quiero hacer es que entiendan la importancia del en vivo de hoy y de por qué vamos a hablar de este tema. Ahora, es importante que entiendan que el en vivo de hoy y que todos los en vivos yo los baso en teoría, en filosofía, en sociología y en psicología, y que no son basados en asuntos mediáticos que están a la moda y de mensajes lejos de ser sostenidos por la ciencia, por la sociología y por la filosofía, ¿sí? Y esto se los digo porque, teniendo en cuenta a Foucault y a Kant, hoy vamos a resolver esta pregunta. Primero, ya dejamos claro que Kant, por su lado, habla de que conocernos a nosotros mismos es el primer mandamiento que cualquier ser humano debería entender y cumplir y verse en la tarea de hacer para poder tener un acercamiento a la sabiduría humana. Y tenemos la posición de Foucault, que también le suma esto y dice que al conocernos a nosotros mismos, al entrar en esa intención, nosotros salimos del sueño, de una realidad alterada, y conocemos la primera luz, lo que es ver la realidad, vivir nuestra realidad, entenderla y operar en función a eso. Ahora, muchas redes sociales, mensajes modernos de motivación, coach, mensajes de automotivación, de autoayuda, nos hablan de que conocernos a nosotros mismos es la herramienta del éxito, ¿sí? Nos hablan de que conocernos a nosotros mismos es la herramienta para poder alcanzar el éxito. Las redes sociales, los mensajes modernos, las herramientas de autoayuda, que son algo inmediatistas y que ofrecen un servicio mucho más inmediatista, nos hablan de que conocernos a nosotros mismos es el secreto para el éxito. Pero cuidado, no todas estas herramientas nos explican cómo emprender ese conocerme a mí mismo. No todas las herramientas nos pueden explicar eso. Y lo que yo quiero que hoy hagamos es que realmente aquí vamos a entender cómo hacerlo. Ya entendimos la importancia, ¿sí? Ya entendimos la importancia de por qué debo conocerme a mí mismo. Pero lo que va a pasar acá es que voy a hacer lo contrario a los mensajes que son más mediáticos, más de moda, más de redes sociales. Y realmente les quiero explicar cómo emprender ese viaje. Cómo emprender el proceso de conocernos a nosotros mismos. Miren, aquí para comenzar a descubrir esto hay que hablar acerca de algo, y es que Foucault dice que el camino para realmente conocernos a nosotros mismos es el cuidar de nosotros mismos.
dice que el cuidado de sí mismo y el autocuidado es el camino adecuado para nosotros conocernos a nosotros mismos y lograr entablar ese camino y establecer ese camino. Desde esta perspectiva, cuidarte significa hacerte cargo de ti, entender tus necesidades, preguntarte por tus necesidades, cuidar de ti, cuidar de tus necesidades, preocuparte por tus necesidades. Y entonces nos volvemos como, tenemos esa independencia y esa capacidad de cuestionarnos por qué es lo que necesitamos y cuidar de nosotros. Entonces Foucault dice que para nosotros conocernos a nosotros mismos debemos entender que para conocernos necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Autocuidado, cuidar de sí. Y aparece un término griego que se me hace muy importante expresárselos, porque este término define el vehículo para poder nosotros conocernos a nosotros mismos. Y aparece este término y es epimeleia, es en griego. ¿Y por qué se los traigo acá? Porque realmente les hablo de este término, porque este término, y quiero que si pueden lo anoten o lo guarden, porque epimeleia es el término que Foucault expone para poder entregar un vehículo a conocernos a nosotros mismos. Epimeleia se refiere al cuidado de nosotros mismos, a gobernarnos, cuidado, se refiere a gobernarse a sí mismo, a cuidarse a sí mismo, y es la práctica y el estudio de el sí mismo. O sea, estudiarnos, practicarnos, conocernos, cuidarnos, a eso se refiere la epimeleia. Es un término griego que Foucault utiliza para explicar el vehículo, cuál es el vehículo para nosotros podernos conocer a nosotros mismos. Entonces hay que empezar entendiendo que es entrar en el término de la epimeleia, ¿sí? De gobernar nuestro propio cuerpo más que cualquier otro agente externo. Gobernar nuestro propio cuerpo a través del autocuidado. Entonces ahí estamos comenzando a conocernos a nosotros mismos. Aquí viene algo muy importante, y es que este término epimeleia desde Foucault propone algo muy interesante, y es que nos propone cómo lograr eso, cómo lograr gobernar nuestro cuerpo y cómo entender el autocuidado. Entonces aquí viene algo, y es entender o hacer de la vida una obra de arte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué les pongo como esta analogía, o como por qué se los verbalizo desde esta oración? Porque ese término epimeleia me propone hacer de la vida una obra de arte, entendiendo que debo apreciarme, debo interpretarme, puedo moldearme, puedo irme creando, puedo irme estructurando, y en ese camino tengo que ir apreciando y observando cómo se está viendo y cómo se está sintiendo esa obra de arte, que en este caso soy yo, ¿sí? Entonces, para emprender el cuidado de sí mismo, que por ende nos permitiría el conocimiento de nosotros mismos, hay que entender que somos obras de arte, nuestra propia obra de arte, y que tenemos esa labor de moldearnos, crearnos, interpretarnos, observar cómo luce, qué le falta, qué quiere decir, todo el tiempo con nuestro propio cuerpo, un completo trabajo de introspección con nosotros mismos. Lo que usted hace cuando aprecia un cuadro, cuando aprecia una estatua, cuando aprecia una figura, una pintura, en este caso va a ser lo mismo, pero con usted. Entender la vida misma, nuestra vida misma, como nuestra obra de arte. Ahora, ahí yo saqué algunos puntos que nos podrían ayudar. Bueno, Nati, ¿cómo hago eso? Eso suena como muy profundo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces saqué algunos puntos que les voy a empezar a verbalizar y a explicar, para que realmente podamos entender cómo hacerlo.
Y es primero, cuando entramos en esa tarea de lo que exige la epimeleia, que es entendernos como una obra de arte, cuidarnos, el autocuidado que eso exige. Primero, les voy a dar algunos tips, si puede anote, ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Primero, contemplarnos como una obra e interpretarnos, ¿verdad? Por ahí comienza, entendernos, hacer esa analogía, esa representación en nuestra mente. Segundo, vivir en consecuencia con nuestros pensamientos. Todo el tiempo vivir y actuar en base a nuestras reflexiones, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Nos va a exigir dejar de esperar que el otro me diga cómo me ve, qué necesito, cómo me siento, y nos va a proponer el hecho de que vas a tener que determinar y sacar tus propias creencias y pensamientos y empezar a vivir en orden a eso, ¿sí? Ser completamente fiel a esas reflexiones, esas creencias y esos pensamientos. Ojo, aunque esa fidelidad represente ir en contra en algunas ocasiones de lo establecido. Y esto más adelante se los voy a explicar. Y es muy importante que lo entiendan. Cuando entramos en ese término de la epimeleia, de conocernos a nosotros mismos, de cuidarnos, ya entendimos que para conocernos a nosotros mismos debemos tener en cuenta que debemos empezar por el autocuidado. Entonces ahí nos empezamos a conocer, ¿sí? Y eso nos va a exigir la percepción de que somos obras de arte, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener que entender que somos creaciones. Y para poder crear necesitamos creer en nuestros pensamientos, generar la intención de creer en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que queremos obedecer. Entonces es muy importante entender esto porque esa creencia a veces va a exigir el costo de ir en contra de lo que muchas veces las organizaciones digan, lo que lo establecido diga. Más adelante le voy a explicar un poquito más acerca de eso. Otro recurso, ahí van dos. El tercer recurso es que no solamente debo preguntarme sobre mí. Es decir, conocerme a mí mismo no solo implica sentarme y preguntarme quién soy. Resulta que conocerse a sí mismo también implica que usted se pregunte quién soy, qué me gusta, qué me disgusta, qué necesito, qué siento, qué me urge atender. Y además anexarle a eso cómo se influyen los demás en lo que siento, cómo influyen los demás en lo que me urge atender, cómo influyen los demás en lo que creo, cómo influyen los demás en lo que soy. Para poder entenderme y conocerme, necesito reconocer que el otro hace parte de mí, ¿sí? Y necesito reconocer que no solo soy yo, que no solo es un discurso yoico en donde son mis necesidades, mis deseos, mis pensamientos, mis creencias, sino en donde yo debo reconocer que el otro existe y que soy parte de una cultura, de una sociedad, de una religión, ¿sí? De una educación también. Entonces, de empezar a entender en medio de esas preguntas acerca de qué es lo que necesito, también es importante entender cómo el otro y reflexionar sobre cómo el otro influye en eso que necesito, en eso que soy, en eso que deseo, ¿sí? Es muy importante reconocer al otro, porque entonces ahí te vas a empezar a dar cuenta qué tanto el otro influye, qué tanto no, qué tanto necesitas dejarte influenciar por otros, cuando no, ¿sí? Entender el lugar del otro te va a dar la posibilidad de entender tu lugar en este momento. Entonces eso es muy importante. Ahora, entendiendo eso, esos recursos que les acabo de entregar, esos tips que les acabo de dar para empezarse a apreciar como obra de arte, queda la sensación o empezamos a entender que ese término que Foucault propone de epimeleia como recurso para poder conocernos a nosotros mismos tiene dos vertientes o tiene dos exigencias, ¿sí? Dos situaciones que lo hacen posible. Una,
el conocerse a sí mismo, ¿sí? Y 2, el autocuidado. Pero que ambos se permiten uno al otro porque ambos exigen ocuparme de mí mismo. Cuando yo estoy en sintonía de que quiero aprender a conocerme, cuando yo estoy en sintonía de que quiero aprender a atenderme y por ende debo de aprender a cuidarme, ¿cierto? Entendiendo que para conocerme con lo que hemos construido, debo aprender a cuidar de mí. Esos dos términos, conocerme y cuidarme, exigen algo que es el asunto de hacerme cargo de mí. El otro deja de tener la responsabilidad de cuidarme, de respetarme, de amarme y comienza a ser tu responsabilidad. Por eso cuando emprendemos el viaje de conocerme a mí mismo, también emprende un viaje simultáneo de muchas situaciones sanas. Las relaciones, ya deja de ser una relación de dependencia, la situación familiar, ya mi hermana, mi hermano, mi primo, mi mamá deja de decirme quién soy y qué debo hacer y comienzas tú a tener esa responsabilidad de decirte y preguntarte quién eres y qué quieres hacer. Y entonces comienzas a atenderte y cada error está bajo tu responsabilidad y va a exigir una reflexión y cada acierto estará bajo tu responsabilidad y será tu resultado y también va a exigir una reflexión. Por eso la importancia del término epimeleia, porque Foucault lo propone como un recurso para poder acercarnos a eso, conocernos a nosotros mismos. Ahora de aquí ya quiero pasar a algo y es que es muy importante que en cada proceso, como les dije anteriormente, en donde yo tengo la intención de conocerme, debo reconocer que el otro me atraviesa y que soy resultado de una madre con cierta educación, de un padre con cierta educación, también soy un resultado de las interpretaciones del entorno, de la compañía de mis familiares o no, ¿cierto? Todo el tiempo el entorno me atraviesa y es muy importante reconocer eso porque aquí hay un discurso muy inmediatista y muy de moda con el que realmente la filosofía no va, la psicología no va y es este discurso de es que si usted es pobre es porque usted quiere, es que si usted está deprimido es porque usted quiere. Los medios y las redes sociales ahora proponen eso, es muy común que lo propongan. Y aquí hay algo y es que eso, la filosofía dice, no es así. La psicología dice, no es así. Usted nace bajo unas condiciones culturales, económicas, sociales y educativas. Y eso usted no lo elige, eso es circunstancial. Entonces finalmente la filosofía dice, usted no es pobre porque usted quiere, usted nace en la pobreza y luego usted a través del proceso de conocerse a sí mismo y aceptar que el entorno determinó cierta parte de donde usted vino, entonces le va a permitir a usted adquirir recursos para modificar esa situación y poco a poco empezar a generar abundancia, ¿sí? Entonces no toda condición que se vive o que vive el ser humano o que experimenta el ser humano es porque quiere. Surge igual desde la parte emocional. No estamos deprimidos o apegados porque queremos. ¿Sí? En un inicio, la depresión, la filosofía y la psicología la entiende también como un asunto metabólico, como un asunto también circunstancial, como un asunto que ha sido salpicado por lo social. Y cuando entendemos eso, entonces entendemos cuáles son los recursos que necesitamos y aprendemos a conocernos, entendiendo de dónde venimos, qué nos atraviesa, qué creencias tenemos y qué de eso necesitamos empezar a soltar o a modificar, ¿sí?
funciona igual con el apego. Puedes que hayas nacido o vengas de un hogar en donde el apego ha sido mucho, donde tu mamá ha sido demasiado protectora o tu papá ha sido demasiado protector, y por ende el apego sea la comunicación que en tu hogar se utilizó. Entonces, no es el asunto de eres apegado porque tú quieres. Claro, después cuando tú encuentras la posibilidad de racionalizar, como la filosofía lo propone, de decir, ok, ¿qué soy? ¿Qué me salpica a mí en eso que soy? Y cuando te preguntas qué soy, dices, soy apegada. Y cuando te salpica y dices, uy, me salpica mi familia, mi cultura, la forma en que me han cuidado, ahí sí, entonces comienzas a hacer un proceso de conocimiento y empiezas a entender qué necesitas retirar y qué necesitas trabajar. Ojo, solo a través del autocuidado se logra ese proceso de autoconocimiento. No lo digo yo, lo dice la psicología, lo dice la filosofía a través de Kant, de Foucault, ¿cierto? En este caso. Entonces, entendiendo eso, no se angustien cuando vean en esos discursos inmediatistas, hey, estás deprimido porque quieres. Cuidado. Soy un resultado de una suma de unas interpretaciones, de una suma de un entorno, de una familia. Y antes de lanzar ese juicio inmediatista, debo de decir por qué estoy deprimido, qué situaciones me están salpicando en este estado de ánimo, qué me está prolongando este estado de ánimo, qué necesita este estado de ánimo, ¿sí? Cuidarse, 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 cuidarse. Ahí, cuando ya entendemos eso, entonces estamos muy listos para hablar de las herramientas de autocuidado. Si aquí estamos construyendo y te estoy educando acerca de que el conocerse a ti mismo, a sí mismo, y que la forma de conocerse a sí mismo es el autocuidado, entonces, ok, Nati, ya entendí cómo funciona el autocuidado, ya entendí qué debo tener en cuenta para el autocuidado, pero entonces, háblame de manera directa, ¿cómo me cuido? ¿Sí? Entonces voy a hablar de algunas herramientas básicas para que entendamos el autocuidado y que a partir de ahí lo vamos a poder experimentar de manera bien sana. Entonces, para hablar de autocuidado debo entender que me debo de hacer cargo, es decir, que soy responsable sobre mi cuerpo, pero ojo, también sobre mi alma y mis pensamientos. Entonces resulta que hay un ente corporal y hay un ente espiritual, ¿cierto? Lo que gobierna el cuerpo y lo que se puede tocar de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, para hablar de autocuidado, debo hablar para cuerpo, debo hablar de rutinas. Y para espíritu o alma, debo hablar de rituales, ¿sí? Esas dos palabras quiero que la tengan muy en cuenta. Para hablar de autocuidado, debo hablar de rutinas y de rituales. Rutinas para el cuerpo, rituales para el alma o el espíritu. Eso va a permitirte un proceso de autoconocimiento realmente sincero y efectivo. Hablemos de rutinas. En este caso hablemos de cuerpo. Entonces, para hablar de cuerpo, podemos conectarnos con nuestro cuerpo y podemos cuidar nuestro cuerpo y empezar a conocer nuestro cuerpo de manera muy práctica y muy materializada, ¿sí? Aquí te quiero proponer algunas formas de cuidar tu cuerpo. Una de las formas es la ducha. La ducha es un asunto que hacemos por higiene, por cuidado, así que es uno de los asuntos en donde más conscientes podemos estar. Y allí estaríamos haciendo un proceso de cuidar nuestro cuerpo, pero consciente. Disfrutar la ducha, limpiarte y ver cómo el agua cae por el cuerpo, agradecer a tu piel, ver cómo luce tu piel, cómo luce el jabón sobre tu piel, disfrutar la sensación del agua. Ahí estás haciendo que una rutina de cuidado sea consciente y sea bien trascendental y te va a permitir ciertas sensaciones que tal vez te abran puertas para detectar ciertas necesidades. Segundo, cuando organizas tu cabello, te estoy poniendo ejemplos muy prácticos, ¿sí?
Eso también es un asunto de una rutina de cuidado. Si un domingo decides cuidar de tu cabello, nutrirlo, entonces disfrutar del olor de los productos que aplicas en tu cabello, disfrutar de un masaje que haces en tu cabello, disfrutar de organizarlo, peinarlo, descubrir si te gusta cómo luce. A veces adquirimos en estas rutinas físicas de cuidado, adquirimos apariencias hasta nuestro cabello que ni siquiera es la que nosotros sentimos que describe nuestra identidad. Cuando estás en la operación de cuidar tu cabello y tu intención es apreciarlo y disfrutar de las sensaciones de cuidar, entonces te das cuenta que, hey, cómo me gusta que luzca, me gusta más crespo, me gusta más ondulado, me gusta más liso, me gusta más recogido, ¿qué quiero experimentar con mi cabello? Sí, autocuidado físico. Y esa conciencia plena sobre ese autocuidado nos brinda muchas herramientas de identidad, de conocernos a nosotros mismos. Ejercitarse. Y aquí viene un asunto, es no ejercitarme como Instagram dice, como usualmente lo vemos en las chicas de Instagram, como lo hace aquella o tal persona. No. Ejercitarme como yo quiero, con mi pasatiempo, con mi forma de ser. Si es el baile, si es el agua, si es caminando, si es trotando, si es escalando, con mi forma de ser. Bajo ninguna condición hay que ejercitarse bajo la obligación. El ejercicio no puede ser un castigo. Cuando el ejercicio es un castigo, es que tengo que, entonces no es autocuidado, es un castigo, es eso. Pero no te estás cuidando, te estás castigando. Pero cuando el ejercicio es un asunto de entender un placer a través de la actividad, bailar, escalar, saltar, caminar, trotar, un placer, algo que a ti te gusta a través de una actividad, de un movimiento, entonces ahí sí estás cuidando de ti. ¿Sí? Ahora, pasemos a los rituales. Ya les hablé un poco del asunto físico, de cómo cuidar de ti físicamente. Ahora quiero que vayamos a los rituales. Aquí hay algo muy importante y es que los rituales literalmente van a encargarse de permitirnos cuidar nuestra alma o nuestro espíritu. Dentro de los rituales puede ser estar en completo silencio y simplemente hacer una afirmación positiva. Permitirte apagar absolutamente todo y escuchar un pensamiento o una verbalización positiva acerca de algo que necesites decirte, algo que necesites saber. Ahí estás haciendo un ritual espiritual. Hablemos también de encender una vela, concentrarnos en el fuego de la vela. Yo lo he hecho y me ha aparecido una nota. Concentrarnos en el fuego de la vela mientras soy consciente de mi respiración. Disfruto de mi inhalación, de mi exhalación, mientras miro el fuego de una vela. Y cuando estoy listo, cierro los ojos y me doy cuenta que el fuego sigue, a pesar de que los ojos están cerrados, me doy cuenta que lo sigo viendo. Sí, y eso es una nota. Eso es un ritual espiritual. Conciencia sobre la respiración, lo que nos permite estar vivos, alimentando el espíritu. Orar, hablar con la entidad en la que nosotros creemos. Hablar con ese Dios, con esa energía, con esa creencia que nosotros tenemos. Permitirnos desconectarnos y hablar con esa entidad, cualquiera que sea. Eso es un ritual espiritual. Bailar una emoción, y aquí se los pongo, es algo físico, es un movimiento corporal físico, pero cuando lo llevamos a una emoción, si tú estás enojado y sientes que quieres mover tu cuerpo al ritmo de ese enojo, eso es muy, muy espiritual. Estás conectándote con una sensación y estás tramitándola a través de una acción contigo mismo, y eso es muy espiritual. Salir y simplemente agradecer por cosas que vas viendo en esa salida. Empezar a agradecer a la vida.
Eso es un ritual espiritual. Cuando entendemos que el autocuidado está conformado por esas dos partes, entonces comenzamos a hacer un trabajo completo acerca de conocernos a nosotros mismos. Entonces, conocernos a nosotros mismos se hace a través del autocuidado. El autocuidado se hace entendiendo que se puede hacer, entendiendo que hay dos vertientes, el cuerpo y el alma, y que debemos las dos atenderlas. El cuerpo a través de la rutina y el alma a través de los rituales. ¿Sí? Cuando entendemos eso, entonces nos estamos conociendo a nosotros mismos. Estamos detectando necesidades. Ahora, anteriormente les dije, este proceso les va a exigir algo, y es que va a exigir valentía. ¿Por qué? Anteriormente se los mencioné. Para nosotros podernos entrar en eso que nos habla Foucault, que nos dice acerca de la epimeleia como recurso para conocernos, que es el cuidar de ti mismo, hacerte cargo de ti y conocerte, ¿cierto? Ese término se refiere a eso, ya lo habíamos hablado. Va a implicar que ese cuidar de ti muchas veces va a ir en contra de tu entorno, de lo que tu entorno te exige, de lo que una organización te exige. Muchas veces va a ir en contra de la religión, muchas veces va a ir en contra de la ley, muchas veces va a ir en contra de lo que tu papá te enseñó. Porque Foucault dice que nosotros debemos ser seres completamente pensantes, al igual que Kant. Habla de la capacidad que nosotros tenemos de pensarnos y cómo eso va a permitirnos conocernos. Y cuando hay una entidad que te dice no pienses, obedece, entonces estás perdiendo la habilidad de conocerte. Cuando la religión te dice no pienses, obedece, entonces estás perdiendo la habilidad de gobernarte. Cuando tu papá te dice no pienses, obedece, entonces estás perdiendo la habilidad de tener un propio juicio y criterio sobre lo que estás haciendo. Por eso muchas veces las personas conscientemente se niegan a desarrollar esa habilidad de conocerse, porque es ser responsables. Y ser responsables no es nada fácil. Y se habla de que el único impedimento para nosotros podernos conocer somos nosotros. Y nuestro no querer hacerlo. Por eso permito que mi pareja me diga lo que me gusta y lo que no. Porque no quiero conocerme. Entonces, esto es súper importante, realmente es muy importante entender esto, es muy importante entender esto. Entender que muchas veces el conocerte va a exigir que dejes de obedecer la norma y que te cuestiones y que obedezcas tus pensamientos y tus necesidades. Ojo, el conocerse a sí mismo es cuidar de sí mismo. O sea que bajo ninguna situación, cuando tú entras en ese proceso, es dañarse, es dañar a otros. Porque cuando tú entras en el proceso de conocerte a ti mismo, te das cuenta que debes de cuidarte y que por ende debes de cuidar a otros. Porque cuando te dañas es posible que estés dañando a otros, porque reconoces que haces parte de una estructura, somos asociados, ¿sí? Entonces miren qué lindo es entender esto, porque entonces, ay Nati, pero entonces ya no tengo que obedecer. No se limita a obedecer, se limita a desarrollar un criterio. Y ese criterio como resultado muchas veces va a decirte, no es como tal líder me lo dijo en donde tengo que hacer esto, sino que cuando reviso si lo tengo que hacer me doy cuenta que no, y que cuando lo hago me lastimo y que lastimo a otros, entonces decido no hacerlo.
Entonces, conocerse a sí mismo es entrar en esa configuración de cuidar de mí y cuidar del otro. ¿Sí? Muy importante. Y para eso se va a necesitar valentía. Por eso les hablo, como para finalizar este en vivo, les hablo de todo lo que te acabo de explicar. Va a necesitar de valentía. Va a necesitar de criterio. Va a necesitar de que cuando tengas una creencia o una necesidad te preocupes por cumplirla, aunque el sistema te está diciendo, hey, no pienses, obedece. Hey, no te cuestiones, no reflexiones, obedece. Cada vez que obedeces sin reflexionar acerca de eso, te alejas de conocerte. Pero cada vez que algo se te impone, lo cuestionas, lo reflexionas y lo haces o no, después de ese cuestionamiento, estás cerca de conocerte, porque estás identificando tus necesidades, tu criterio, tus pensamientos y los estás ejerciendo. Entonces, hay que entender que si no hay valentía, no se puede ejercer. Tal vez empieces el proceso, pero te pierdas en el camino. Porque van a haber agentes externos, inclusive tu propia pareja. Posiblemente cuando no es una relación sana, va a ser tu propia pareja diciéndote, no te pongas esto, no hagas esto, no puedes hacer esto o aquello, no puedes pensar esto o aquello, no puedes sentir esto o aquello. Y tal vez te retires y te alejas del proceso de conocerte a ti mismo. Pero cuando eres valiente y recuerdas en ese momento que debes ser valiente, cuando tu pareja te dice, hey, no hagas eso, no me gusta, no lo hagas, así lo necesites, no quiero que lo hagas porque no tienes permiso, porque simplemente eso debe ser, tú vas a decir, uy, este es el momento de ser valiente. Lo necesito yo, lo pienso yo, es sano para mí. Y si eso cuesta dejar a alguien o desobedecer a alguien en cierto momento, es el momento de ser valiente. Entonces, bueno, aquí en este punto quiero abrir el cajón de preguntas, ver realmente qué han preguntado, quiero que me digan qué preguntas tienen. Por aquí hay un comentario que nada que ver, voy a reportar este comentario. Enviar reporte, ok. Déjenme que estoy aquí reportando un comentario y listo. Listo, díganme qué preguntas tienen, quiero que me hagan saber qué preguntas tienen, qué han logrado construir después de este en vivo, de entender la verdadera herramienta que hay para conocerse a sí mismo, y quisiera saber realmente qué preguntas tienen, si las puedo resolver, quisiera resolverlas aquí en vivo. Ok, primera pregunta. Victoria Nafa dice, Nati, ¿cómo manejo los pensamientos y creencias con mi pareja? ¿Cómo manejo los pensamientos y creencias con mi pareja? Bueno, mira, lo más importante es que primero, esa pregunta la tienes muy amplia, la voy a responder así amplia como me la estás haciendo en ese contexto. Bueno, lo primero es que tienes que saber qué piensas y en qué crees, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes entrar a discutir con tu pareja o cuestionar un pensamiento que todavía tienes inconcluso, que todavía te da como miedo proponer o hablar con tu pareja. Entonces, primero tienes que saber en qué estás pensando y en qué estás creyendo. Y fundamentarte muy bien, o sea, saber por qué lo piensas, por qué lo crees. Y luego ir a hablarlo con tu pareja. Para manejar cualquier asunto en pareja debe de hablarse y debe exponerse y ponerse sobre la mesa. Y debes tener la certeza de que ya tú hiciste ese proceso íntimo en donde te preguntaste qué es lo que piensas y qué es lo que crees. Y luego ir donde tu pareja y decir, bueno, mira, quiero que hablemos de esto que yo pienso, de esto que yo creo. Y que tú me digas qué piensas y qué es lo que tú crees frente a esto. Y cómo podemos construir algo sin desvalorar lo que yo te estoy diciendo que creo y que pienso, y respetando lo que tú crees también y piensas. ¿Qué pueden construir?
Entonces, antes de manejar eso con tu pareja, lo debes de manejar contigo. Debes de preguntarte, Victoria, qué es lo que piensas y qué es lo que crees, por qué lo piensas, por qué lo crees. Y luego, entonces, ir a proponerlo con tu pareja. No hay nada que puedas manejar con él si no lo hablas. El lenguaje es el mejor recurso para poder hablar o tratar con tu pareja algo. No puedes manejar algo que no hables con él o con ella, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Nati dice, Nati, ¿cómo dejar atrás rencores y hacernos cargo de nuestro presente para que no nos afecte el pasado? Listo. A ver, Nati, ¿cómo dejar atrás rencores y hacernos cargo de nuestro presente para que no nos afecte el pasado? Listo, ok. Mira, aquí hay algo súper importante y es entender que el pasado también hace parte, ¿sí? Y entender que el pasado hace parte te va a ayudar muchísimo a traerlo al presente y trabajarlo. ¿Qué de eso que te está generando ese rencor, esa ira, te construye hoy en tu presente? O sea, ¿qué de eso que sucedió te construye hoy en tu presente? Siempre ante situaciones traumáticas tenemos que empezar el proceso de perdón, es a través de la construcción. Es decir, no está mal traer situaciones pasadas para perdonarlas. A veces está muy de moda decir solo presente, no importa pasado. A veces sí importa, y a veces el pasado altera el presente y genera esa sensación que tú dices de rencor. Entonces, lo que puedes hacer es traer puntualmente cuál es la situación que te genera rencor y entender esa situación que construye hoy en tu presente, que ha construido en ti, que ha enseñado en ti y que hoy haces distinto en tu presente para poder vivir. O sea, esa situación te debe haber entregado una construcción. ¿Cuál es esa construcción? Entonces, a partir de esa construcción o de esa necesidad que te generó esa situación, ya reconociendo esa construcción vas a empezar el proceso de perdón. ¿Sí? Primero hay que entender cómo esa situación construyó algo en ti y sumó algo en ti. ¿Qué es? ¿Cuál es la situación? Tráela al presente, o sea, trae esa situación, verbaliza qué situación es y luego entonces hablemos o háblate de qué construyó esa situación en ti, cómo eras antes de eso y qué lograste construir, qué ahora eres y qué aprendiste de eso. Eso ayuda muchísimo al proceso de perdón. Listo, y por acá hay unos comentarios que les voy a leer antes de terminar este en vivo. Over, te admiro mucho, Natalia, saludos y un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, cuando estás en plenitud, ¿lo sientes en tu mente o en tu conciencia? Bueno, en realidad considero que la mente y la conciencia son uno, entonces lo siento en ambos. Over dice, en este preciso momento me estoy ejercitando por gusto. Muy interesantes las reflexiones. Qué bien que te estés ejercitando por gusto y no por culpa o castigo. ¿Cómo dejas las inseguridades y los celos? Las inseguridades y los celos comienzan a ocupar un segundo plano y comienzan a desaparecer cuando emprendemos el ejercicio de conocernos a nosotros mismos. A Zaida le recomendaría que viera los otros envíos, ¿sabes? Porque para poder dejar las inseguridades y los celos no depende del otro, es decir, no depende de que el otro sea sincero contigo o leal contigo, depende de que tú puedas ser sincero contigo, de que puedas tú ser leal a tus pensamientos y entonces ahí comienzas a proyectar eso en relación al otro. Entonces es muy importante entender que para dejar eso tienes que tener emprender un trabajo íntimo de introspección y análisis de sí mismo. Karime dice, hola doctora, saludos cordiales, quisiera saber cómo descubrir nuestro verdadero talento, muchas gracias. Bueno, mira, en cuanto a verdadero talento, el talento está muy ligado a lo que disfrutas. Un talento nunca es como algo que tú odies hacer. El talento siempre es algo que tú disfrutas y que tu cuerpo
lo puede hacer como si hiciera parte de él. Entonces por eso es tan importante entender que el talento va ligado al conocerse a sí mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo, emprendes el viaje, empiezas a descubrir qué actividades disfrutas y qué actividades no. Y comienzas a desarrollar aptitudes y actitudes para poder seguir haciendo esa actividad. Así que la mejor forma de descubrir nuestro talento es enfocarnos muchísimo en el autocuidado y nuestras propias necesidades. A veces cuidarse a sí mismo implica escribir. Yo tengo pacientes que se cuidan a sí mismos escribiendo acerca de sus emociones y lo hacen muy bien, escriben muy bonito. Tengo pacientes que cuidan de sí mismos dibujando. Cuando están enojados, cuando están tristes o melancólicos o no pueden hablar de lo que sienten, dibujan y lo hacen muy bien. Entonces hay que emprender un viaje en donde entiendas que debes detectar lo que disfrutas. Y por ahí, en donde tú disfrutas, por ahí está tu talento. Sebas, aprenderse a conocer hace que nos... Sebas dice, el aprenderse a conocer hace que nos deje de importar el concepto ajeno. Claro que sí, porque lo acabo de decir. Acuérdense, aprenderse a conocer es tener este concepto claro de epimeleia, que es ese concepto griego de cuidarte a ti mismo, hacerte cargo de ti mismo, y tener el concepto claro de valentía. Cuando tú eres valiente, sabes cuándo ignorar el entorno, sabes cuándo ignorar una imposición, una opinión ajena para seguir atendiendo la tuya, tu necesidad y tu pensamiento. Entonces, por completo, cuando nos conocemos tenemos la capacidad de ignorar al otro, porque ya no depende nuestro, es que él dijo que yo soy mala persona y eso te angustia. Cuidado, cuando nos conocemos escuchamos al otro decir, hey, eres mala persona, pero resulta que tú ya hiciste un trabajo de introspección y sabes lo mucho que estás trabajando por ser una buena persona para ti. Entonces ya no te angustia escuchar al otro diciendo su juicio sobre ti, porque ya estás haciendo un proceso de conocimiento de lo que tú eres. Ya no es el otro quien dice quién eres, sino que eres tú, a través de tus pensamientos, tu autocuidado y tus reflexiones, quien determina quién eres. Y tus actos, obviamente. Stay dice, ¿cómo no dejarnos afectar? Esta es la última pregunta. De familiares que constantemente dicen comentarios malos sobre ti. Bueno, mira, aquí hay que evaluar cuáles son, es lo que volvemos a lo mismo, cuáles son los comentarios, de dónde vienen los comentarios, a qué pueden deberse los comentarios. Puedo hacer algo sobre esos comentarios para transformar esa idea que tiene el otro de mí. No puedo hacer nada para hacerlo. ¿Qué puedo hacer por mí frente a esos comentarios? ¿Y qué puedo hacer por el otro frente a esos comentarios? Aquí el término es valentía y trabajo de introspección. Para que lo que tus familiares dicen te deje de afectar, necesitas ser valiente y emprender el camino de conocerte y reconocer debilidades y fortalezas. Entonces eres tú quien está segura de quién eres y qué estás haciendo, y ya no tus familiares de quién eres y qué estás haciendo. Cuando algo nos afecta tanto es porque ahí está tambaleando la parte de nuestra identidad. Porque ahí hay cositas que todavía no conocemos, ¿sí? Y que hay que analizar y conocer. Listo, eso es todo por hoy. Les quiero agradecer un montón por estar en este en vivo. Les quiero agradecer muchísimo por escucharme, porque cada vez veo el mismo número o un poco más de número de personas que se quedan durante todo este espacio, durante una hora aprendiendo. Y eso se me hace súper bonito. Como les digo, me llena de mucha motivación como terapeuta, como psicóloga y como ser humano, ver gente que se une a un en vivo a aprender y no a chismosear y no a burlarse, sino que están en esto por aprender, por escuchar. Y eso me
me motiva un montón. También me motiva un montón ver gente conocida, porque qué lindo cuando los conocidos siguen creyendo en uno. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y también qué lindo cuando los desconocidos comienzan a poner algo de interés sobre el perfil, sobre mí, sobre mis enseñanzas, sobre lo que quiero hacer aquí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Manu, muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Jerena, a todas las mujeres que están aquí viéndome, escuchándome. Les mando un abrazo gigante, también a los chicos que dejaron abrazos, buenos mensajes de admiración. Oigan, recuerden que si tienen preguntas me las pueden hacer por interno, es decir, si les van surgiendo más preguntas, a veces las contesto, a veces son muchos los mensajes que me llegan por interno, pero si tienen alguna pregunta que les va surgiendo en la semana, la pueden hacer, que yo voy contestando de a poco. Un abrazo gigante, es con mucho gusto, nos vemos el próximo domingo, 7 de la noche, con más enseñanzas, con un nuevo tema de los mismos que ustedes me han propuesto. Anímense, quédense los domingos, es solo 1 hora y realmente eso les puede entregar muchas herramientas. Envíele este en vivo a quien crea que usted lo pueda necesitar, a su amiga, a su amigo, a esa persona que necesita ayuda. Es un contenido gratuito y puede ser de ayuda para muchas personas. Un abrazo, gracias a todas y a todos por ver el mensaje de hoy.